para este púlpito y contar con la amistad de este matrimonio, estos doctores que tienen la humildad y que tienen la grandeza de alma para bendecirnos. Mi esposa Elizabeth y yo estamos muy contentos de estar aquí y nos sentimos enormemente privilegiados. Y les agradecemos a ustedes como iglesia porque sabemos que cuando una iglesia apoya a su pastor como lo hacen ustedes, trasciende el nombre del pastor y trasciende el nombre de la iglesia también, y ustedes son enriquecidos para la gloria de Dios. ¿Estamos listos con la palabra? Segunda Timoteo, capítulo 2, los primeros 2 versículos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Señor, enriquécenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos y hermanas, por favor. Este documento de la segunda epístola a Timoteo es el libro final, la epístola que sale de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Es el final documento que va a escribir y él tiene conciencia de ello. Dentro de los posibles destinatarios, él tiene grupos, por ejemplo, iglesias, como la iglesia de Roma, como la iglesia de Éfeso. También tiene grupos de iglesias o conjuntos de iglesias, como las iglesias que están en Galacia, que eran encíclicas, era un documento que iba pasando de iglesia en iglesia. O como la iglesia de la epístola a los Colosenses, que le dice Pablo en la instrucción final: cuando se haya terminado de leer esta epístola en Colosas, envíenla a la Odisea, y que la de la Odisea se lea también en Colosas. Entonces eran documentos que iban dirigidos a grupos de iglesias. Entre los destinatarios también podía haber individuos. En el caso de Filemón, por ejemplo, un laico que ministraba, o que en su casa también había una iglesia, pero también había ministros de la palabra, por ejemplo Tito, Timoteo. Y cuando Pablo va a redactar su último documento inspirado, él elige a quien llama su hijo en la fe, Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío. ¿En qué sentido Timoteo era hijo de Pablo? Porque Pablo no lo ganó para Cristo. A Timoteo lo ganó para Cristo su familia. Cuando dice Lucas la narración del encuentro de Pablo con Timoteo, dice que llega a Listra y encuentra allí unas mujeres fieles, Loida y Eunice, y encuentra allí entre ellas o de ellas un discípulo llamado Timoteo. Así que cuando Pablo lo encuentra, Timoteo ya era creyente y Timoteo ya era discípulo. Y el texto mismo de 2 Timoteo 3:15 dice que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras que lo pueden hacer sabio para la salvación. Así que Timoteo no fue ganado por Cristo, para Cristo por Pablo, sino lo ganó su madre y su abuela para Cristo. En ese contexto, entonces podemos saber que cuando Pablo se refiere a Timoteo como hijo, se refiere en otro sentido, no en el sentido de haberlo ganado para Cristo. ¿En qué sentido es Pablo padre de Timoteo? Primero lo es en sentido teológico, porque su madre y su abuela le enseñaron la ley, la Sagrada Escritura, a memorizarla, a meditarla, a reflexionarla. Pero Pablo le enseñó la teología que tenía que predicar, vivir, enseñar, comunicar, transmitir a las generaciones. Es hijo de Pablo en el contexto teológico. Por eso Pablo le dice: sabiendo lo que has aprendido y de quién has aprendido y te persuadiste. Por eso Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso le dice: guarda el buen depósito que el Espíritu Santo ha dejado en ti. Y por eso le dice: lo que de mí has oído, lo que has aprendido,
transmítelo a otros también. Es hijo de Pablo teológicamente, pero también es hijo de Pablo ministerialmente, porque Pablo llega a la casa de las mujeres fieles, piadosas, de fe auténtica, no fingida, y encuentra un creyente y un discípulo, y Pablo lo lleva con él, lo sube a sus barcos, lo lleva a las empresas donde va a levantar iglesia, lo lleva a los lugares de sufrimiento, de dolor, donde hay que predicar, hay que aguantar la persecución, hay que soportar las crisis, hay que fundar iglesias, hay que predicar la palabra, hay que enseñar, y le enseña el ministerio. Y cuando ya le ha enseñado el ministerio y se presenta la necesidad en Éfeso, Pablo delega el ministerio y la supervisión de la iglesia a Timoteo. Así que Pablo lo encuentra como un discípulo y lo convierte en un discipulador. Lo encuentra como un creyente y lo lleva a una posición ministerial. Por eso Pablo se refiere a Timoteo como hijo. Y Pablo lo escoge para llevarlo en sus últimas instrucciones de la pluma inspirada. Veamos algunos aspectos importantes de la educación transgeneracional que nos enseña este pasaje en el contexto de la vida de Timoteo. Primero que nada quiero ubicarlos en el sentido de que Timoteo es creyente de tercera generación en su familia. Esta fe no fingida, le dice Pablo, que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Timoteo era tercera generación en su familia y era segunda generación en el ministerio, porque era hijo de un apóstol, y en ese sentido es de segunda generación directamente. Pablo, cuando escribe el documento, lo escribe con una conciencia de delegación, de encargo, de una educación transgeneracional. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, allí está la generación, la primera generación es Pablo, y Timoteo escuchó a Pablo y fue discípulo de Pablo. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Allí hay un impacto ya de tercera generación. Pero dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Un impacto de 4 generaciones. Así que para Pablo es importante el concepto de la educación transgeneracional porque es lo que le da vida permanente y prolongada a la iglesia en una localidad, en una ciudad, en un país. Y Pablo entonces cuando escribe el documento de la educación transgeneracional lo hace primero con una conciencia de muerte próxima. Pablo escribe sabiendo que ya no le queda mucho tiempo. Cuando escribe, por ejemplo, a Filipos, Pablo sabe que está en la cárcel, que puede ser que en algún momento las locuras de los gobernantes apliquen un decreto de muerte sobre él, pero no está seguro si va a morir o no va a morir. Dice él que puede ser que viva, puede ser que muera. Si vive está bien por causa de la iglesia, si muere está bien porque para él es mejor estar con Cristo. Y dice Pablo, pero total, si vivo o si muero, no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en este contexto ya no tiene esa inseguridad, la incertidumbre. Aquí está seguro que va a morir. Su declaración en el capítulo 4 es, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Así que tiene una conciencia de muerte próxima. Pero aparte de la conciencia de muerte próxima, Pablo tiene una conciencia de satisfacción por la tarea que ha cumplido. No es una persona que va a morir con un espíritu derrotista o con una mentalidad fatalista. Es una persona que va a morir sabiendo que cumplió el propósito de Dios para su vida y que satisfizo el llamamiento de Dios para lo cual él estaba en esta tierra y para cual fue asido por Cristo Jesús. Por eso su declaración de muerte próxima es seguida por una declaración triunfalista, donde dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Así que es una persona que sabe que va a morir en determinado momento, pero que sabe que cumplió la tarea, porque antes de morir dejó discípulos, porque no dejó a la iglesia desarmada, no la dejó desprovista, hizo providencias en su vida durante su trayecto ministerial para que cuando él se fuera, no hubiera solo un discípulo de Pablo. Hay un delegado apostólico por la epístola que le escribe a Timoteo, pero aparte está Filemón, aparte está Onésimo, aparte está Lucas, aparte está Tito. Hay muchos discípulos de Pablo que pueden dar seguimiento a la obra que Pablo dejó porque hay educación transgeneracional. La satisfacción de la tarea cumplida. Pero además, Pablo escribe también con la conciencia de una misión trascendente. Yo ya cumplí, pero si Cristo no viene, alguien tiene que cumplir con esta tarea. Esta tarea nos trasciende, Timoteo, me trasciende a mí, pero te trasciende también a ti. Por eso tú tienes que hacer lo que yo hice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto mismo tienes que hacer y encargar a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tiene que seguir la cadena de la educación y mire las providencias paulinas que 2000 años después casi estamos, todavía Cristo no ha venido y la obra ha continuado porque la delegación en la educación transgeneracional no se ha muerto en la iglesia. Y desde aquel tiempo en Éfeso, que se escribió desde la epístola desde la cárcel de Roma, hasta hoy en Queens, Nueva York, hay gente que sigue enseñando la educación transgeneracional del Evangelio y por eso vive la obra de Dios en este lugar. Nosotros que tenemos que tener esta conciencia tridimensional para poder asegurar la vida de la iglesia por los próximos 200 años. Por lo menos 4 generaciones debes pensar personalmente en la trascendencia de la obra familiar y la trascendencia de la obra en el ministerio de la iglesia. Tenemos que tener conciencia de que en cualquier momento nosotros podemos morir, una conciencia de muerte. Si Cristo no viene por los próximos años, nosotros tenemos que asegurarnos que alguien quede en nuestro lugar, en nuestra casa y en nuestra iglesia, y que el nombre de Cristo siga siendo predicado en toda la tierra en el nombre del Señor. Que no nos muramos sin haber cumplido el llamado para el cual nosotros estamos aquí, y haber hecho que el Evangelio trascienda en nuestras familias, haciendo discípulos en nuestra familia, en nuestra casa, lateralmente, hacia arriba, verticalmente, ganando a los padres y los abuelos, y también verticalmente hacia abajo, ganando a las próximas generaciones. Tenemos que ser como Loida, como Eunice, ganando a los Timoteos, y tenemos que ser como Pablo, ganando a los Timoteos ministerialmente y formando ministros para que el nombre del Señor siga siendo glorificado y el Evangelio se expanda en nuestras generaciones y en nuestras familias. La conciencia de que el Evangelio y la obra nos trasciende. Cuando nosotros pensamos en la educación transgeneracional, tenemos que pensar también en los factores de la educación transgeneracional. ¿Qué es lo que se nos encarga en la educación transgeneracional? Hay varios factores importantes. El primer factor es el factor teológico. Tenemos que asegurar que esta iglesia siga creyendo lo mismo que cree ahora por los próximos siglos. Miren, estamos conectados con la iglesia del Nuevo Testamento, creemos lo mismo que los apóstoles. Y somos pentecostales porque creemos que lo que sucedió en el día de Pentecostés sigue vigente para los tiempos nuestros ahora y para nuestras generaciones futuras también. Creemos que el Espíritu Santo nos llena. Y así como en aquel tiempo todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, creemos que la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas sigue vigente para este tiempo y para los tiempos futuros. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Tenemos que asegurar el factor doctrinal para las próximas generaciones. Hay iglesias que en la segunda generación perdieron la doctrina apostólica. Hay iglesias que en la Edad Media se fueron por el oscurantismo teológico y cayeron hasta en prácticas de brujería en la Edad Media y abandonaron la salud de la palabra de Dios. Hay personas que se fueron con el racionalismo en la era de las luces. Hay personas que están ahora en el posmodernismo alejados de la vida de la iglesia y sin compromiso con Dios. Pero nosotros tenemos que afirmar y confirmar en nuestra casa y en nuestra iglesia que seguimos siendo una iglesia cristiana, apostólica, evangélica y pentecostal con todo el corazón y con toda la convicción. El factor doctrinal es importante.
tenemos que fundamentarnos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos el origen de la Escritura inspirada por Dios. Tenemos la utilidad de la Escritura para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tenemos la finalidad de la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos en la Biblia como norma infalible de fe y conducta superior a la razón y a la conciencia. A ver, repítalo conmigo, la Biblia es norma infalible de fe y conducta superior a la razón y a la conciencia. Es norma de fe porque todo lo que creemos, predicamos, enseñamos, tiene fundamento en la Biblia. No estamos buscando modas teológicas, no estamos buscando novedades de revelación. Nuestra fe no se basa en el testimonio de una persona, no se basa en la revelación que Dios le dio una noche a una persona, no se basa en las profecías que se dan en la iglesia. Nuestra fe se fundamenta en la santa, bendita y ungida palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos como fundamento de nuestra fe la palabra, pero dice que es norma de fe y conducta. O sea que la Biblia es rectora no solamente de nuestra fe, pero también de nuestra forma de vida, de nuestra liturgia. La Biblia rige nuestra conducta laboral, nuestra conducta eclesiástica, nuestra conducta social. En todas partes donde vamos preconizamos la palabra de Dios como el libro que nos rige. Tenemos la revelación de Dios escrita y el testimonio de Dios revelado e inspirado en la palabra de Dios, y tenemos el modelo de Jesucristo como patrón supremo y máximo rector de nuestra vida, y tenemos la dirección del Espíritu Santo con fundamento en el canal de la palabra, y fluimos en esa revelación y tratamos de traducirla todos los días en nuestra vida para que la gente conozca quién es Dios y cómo Dios transforma nuestra vida. Tenemos la Biblia como fundamento de nuestro ser, pero dice que es superior a la razón. Superior a la razón porque cuando haya un conflicto entre lo que dice la Biblia y mi mente o mi lógica personal, sujetamos la lógica a la Biblia y nunca la Biblia a la lógica. Lo que diga la Biblia, eso es. Lo que dice la Biblia, así es, lo entienda o no lo entienda. Explícame los milagros, no los puedo explicar. Si yo los pudiera explicar, no serían milagros. Explícame los misterios, no los puedo explicar, porque los misterios no se explican, se creen. Cómo el infinito se hizo finito, cómo lo absoluto se hizo carne y lo invisible se hizo visible, es un misterio y es un milagro de Dios. El ángel le dijo a María, lo que es imposible para los hombres, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Si a mí me piden que explique un milagro, no lo puedo explicar, me declaro incompetente, pero lo creo. Y mis ojos han visto testimonios de la gloria de Dios en milagros, y lo creo porque lo dice la palabra. Y mi testimonio incluye el poder, la omnipotencia de Dios en todos los sentidos. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede estar Cristo si se encarnó en todos los lugares? ¿Cómo puede estar Cristo en Nueva York? ¿Cómo puede estar en Monterrey? ¿Cómo puede estar en Puebla? ¿Cómo puede estar en El Salvador? ¿En China al mismo tiempo? No sé cómo puede estar. Pero la Biblia dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo creemos nosotros. Hubo un tiempo que los ruselistas, los testigos de Jehová, se paraban enfrente de la iglesia, y llegó un momento en que, siempre nos hemos respetado, pero llegó un momento en que se paraban afuera de la escuela, del templo, a la hora de que se terminaba la escuela dominical, y tomaban a los hermanos, y luego les decían, tú tienes un monstruo de 3 cabezas. Porque la Biblia dice, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Tú lo crees? Claro. Entonces, ¿cómo dices que son 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tiene lógica, no tiene sentido, te han enseñado mal. Y entonces llegó el momento en que tuvimos que ir con ellos y delante de los hermanos, hablar con ellos. No podemos explicar el misterio de la Trinidad, pero lo creemos porque lo dice la Biblia, y tenemos en la Biblia suficiente base para creerlo, porque está ilustrado. Por ejemplo, vamos al Génesis. Dios crea al hombre, y del hombre toma una costilla y crea a la mujer, y se la presenta al hombre. Y el hombre dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos. A ver, ¿serán los dos? ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice la Biblia. O sea, puede haber unidad en la pluralidad. No son un monstruo de dos cabezas, son dos personas que según Dios es una sola carne. Luego los llevamos a Juan capítulo 10, versículo 29 en adelante, donde Jesús declara abiertamente, el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, a ver cuenta, el Padre ¿cuántos son? Uno. Y el Hijo dice, y yo, dos. Pero Jesús no dice somos dos, dice uno somos. Así que si la Biblia lo dice, tú le crees a Jesús, se la volteamos. Tú le crees a Jesús, sí. Pues Jesús dice que los dos son uno. Así que si puede haber pluralidad, la Biblia lo dice. No te lo puedo explicar, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y así, los racionalistas, dice Tomás de la Fuente en su libro de hermenéutica, que por ejemplo explican el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y dicen ahí, no fue un milagro así maravilloso o sobrenatural. Lo que pasó es que cuando le trajeron a Jesús los panes que había entregado el muchacho y los peces, en ese momento Jesús lo puso de ejemplo a la multitud. Y entonces oró a Dios. Y a los mayores les dio vergüenza que un niño les pusiera el ejemplo. Y todos empezaron a sacar su lonche. Y llegó el momento en que con el lonche de todos se multiplicó y alcanzaron para todos y les sobró. Porque para ellos los milagros no se pueden explicar y por lo tanto no se pueden predicar y no se pueden creer. Para nosotros no. Para nosotros con 5 panes, 2 pececillos, Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Eso dice la Biblia y eso es lo que nosotros creemos. Creemos en el poder de Cristo para hacer milagros. ¿Alguien ha recibido un milagro de Dios, de provisión? ¿Alguien ha recibido un milagro de sanidad? Esa fe fundamentada en lo que dice la Biblia, aún sobre mi lógica y sobre mi conciencia, es lo que debo asegurar que en mi casa sigan creyendo. Por eso es importante que nosotros lleguemos al siguiente nivel de madurez. El primer nivel de madurez es cuando la persona llega al momento en que su convicción es inamovible, cuando dice nada ni nadie me puede apartar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes bien, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. Por lo cual dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Es el primer nivel de madurez. Si tú estás comenzando en el Evangelio, debes llegar a ese nivel en que tú sepas que tu fe no va a ser movida, que tú ya te determinaste por Cristo y que nada te va a hacer desviarte hacia una doctrina diferente, salirte de tu iglesia, te vas a afianzar en tu congregación, vas a plantarte como un árbol, aquí vas a dar fruto y te va a agarrar la muerte aquí y si viene Cristo de aquí te vas a ir al cielo primeramente el Señor. Es el primer nivel de madurez. Pero hay otro nivel de madurez, cuando dejo de ser egocéntrico en mi fe y entonces dejo de ver mi firmeza y comienzo a ver por la firmeza de otros. Eso es educación transgeneracional. Cuando ya yo paso esa convicción a otra persona. Y por eso es importante que en las casas se hable de los milagros y las maravillas de Dios. Que en las mesas, que en la sala de las casas, que en las recámaras, los padres y las madres cuando van a orar o a bendecir a los hijos, les lean una palabra de Dios, les hagan una oración y les recuerden que Dios es todopoderoso y que está con ellos hasta el fin del mundo. Pero también que en la iglesia se siga predicando, en las aulas de las clases, de la escuela, de la enseñanza, de las clases educativas que se dan aquí, los maestros hagan énfasis en la doctrina nuestra, que es eminentemente y fundamentalmente bíblica sobre todas las cosas. Pero aparte de ser bíblica, nuestra doctrina es cristocéntrica, porque creemos que la salvación y la vida eterna están en la persona y en la obra y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo el que en él creyere no será avergonzado. Así que la salvación está en el nombre del Señor Jesús. Por eso dice que Jesús tenemos que poner los ojos en él, porque él es el autor y el consumador de la fe. En él comienza la fe y en él termina la fe. Somos cristocéntricos. Hay personas que nos quieren llevar directo a Jehová sin pasarnos por Cristo. Pero la Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. Yo no puedo llevar a la gente al Padre si no la llevo al Hijo. Mi tarea es llevarla al Hijo y el Hijo la lleva al Padre. Y entonces la salvación y la vida eterna y todo debe ser cristocéntrico. Glorificamos el nombre de Jesús de Nazaret sobre todas las cosas, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparte de ser cristocéntrica, nuestra doctrina es neumatológica, es decir, tiene como énfasis la persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí como rector de la educación en la iglesia. Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todas las cosas y os enseñará lo que habrá de venir. Dijo Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo es el que entabla la comunión entre el Padre y el Hijo y la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es el que toma la palabra del Padre y del Hijo, toma la revelación del Padre y el Hijo y la aterriza en el pastor, en la pastora de la iglesia. Y cada vez que ustedes están escuchando una explicación pastoral, ministerial de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está comunicando verdades divinas que a ustedes les fortalecen, les bendicen, les vigorizan y les nutren para la vida eterna. Por eso es importante el apego a la doctrina. Hay que comunicar el factor teológico. Nosotros creemos en la doctrina, pero la pregunta es si nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir creyendo en la doctrina. Y yo no puedo dejar esto a la aventura y decir, bueno, lo que Dios quiera. No, Señor, es mi trabajo que en mi casa siga la fe cundiendo y la doctrina prevaleciendo en el nombre del Señor. Es nuestro trabajo. Pero aparte del factor teológico, también tenemos nosotros el factor ético. O sea, los valores de la iglesia. Porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que Pablo hablaba lo respaldaba a su testimonio ante las multitudes. Y eso es muy importante y quiero poner énfasis en este concepto, el concepto ético. Porque si tú tienes una sana doctrina, pero una ética perjudicial, no vas a trascender en tu familia ni en tu iglesia. Tiene que conjugarse el factor teológico con el factor ético. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que modelarlo. Si yo digo que creo en el Señor, mi familia tiene que ver en mis hechos y mis actitudes que creo en el Señor. Si yo digo que estoy firme, tengo que estar firme. Y entonces los valores me ayudan a destacar lo que verdaderamente vale. Nuestro primer valor es la gloria de Dios sobre todas las cosas. Nuestro primer valor es la gloria, la alabanza de la gloria de su gracia con la cual fuimos aceptos en el amado. Así que tú debes ser un adorador, una adoradora de Dios y proclamar la gloria de Dios en tu casa todas las veces que te sea posible. En tu familia deben saber que eres un adorador que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo en ninguna parte. ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes alabar el nombre del Señor medio minuto, darle la mejor gloria, la mejor alabanza? La mejor gloria y alabanza, tu mejor palabra, tu mejor expresión, porque Dios es el principal valor que tenemos. Hay que modelar la gloria de Dios en nuestra casa y en nuestra iglesia. Cuando esté el tiempo devocional, no te distraigas. Guarda todo lo que te pueda distraer. Deja tu mente de tus deudas, de tus problemas. Proclama la gloria de Dios. Cántale al Señor. Adóralo con todo el corazón. Deja que tu espíritu fluya, se exprese, se expanda en la gloria de Dios. Que descanse tu espíritu y tu alma de las preocupaciones y de las ansiedades en la presencia de Dios. Porque si tú buscas el reino de Dios y justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. La gloria de Dios es lo más importante. Alaba la gloria de Dios. Alaba su gloria. Adóralo. ¿Quieres que tus hijos aprendan a alabar a Dios? No te calles la gloria de Dios. Diles, les doy la gloria a Dios porque hoy Dios me guardó. Le damos la gloria a Dios por la vida. Antes de comer, gracias Señor por estos alimentos. Mi hijo, esta bendición viene de parte de Dios.
Llévate a comer a tu hijo un día, que Dios te bendiga, llévatelo a un buen restaurante y antes de pagar dile, hijo, te traigo aquí porque Dios hoy, esta semana nos bendijo y quiero que tú pruebes la bendición de Dios. Dale la gloria a Dios porque tus hijos en la siguiente generación van a proclamar la gloria que vieron en ti, que escucharon en ti. Primer valor, la gloria de Dios. Segundo valor, la iglesia de Jesucristo. Hay que proclamar la bendición de la iglesia de Cristo. ¿Quieres que tus hijos valoren la iglesia? Tienes que hablar bien de tu iglesia. Tienes que amar tu iglesia. Tienes que ser responsable en tu iglesia. No te apartes, no te vayas a los juegos cuando hay culto. No te vayas a otras partes cuando aquí debes estar. Porque tus hijos ven tu fidelidad, tu responsabilidad. Y en la mente de ellos va a decir, mi papá nos enseñó, mi mamá nos enseñó que primero son las cosas de Dios y luego podemos hacer otras cosas. Pero no pierdas el valor de la iglesia. Honra a los pastores cada vez que puedas. Dios no le encargó las almas de los creyentes a los apóstoles ni a los profetas. No dijo sujetaos a los profetas o a los apóstoles. Dijo someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Siempre hónralos. Siempre trae a la iglesia, porque tu familia debe saber cuál es tu iglesia, debe saber quién es tu pastor y debe saber a qué organización perteneces, porque cada vez que tú hablas de tu organización, de tu iglesia, de tus pastores bien, vas a sembrar en los hijos confianza, credibilidad hacia la iglesia y los vas a tener aquí en la siguiente generación. Mire, la gente, si su equipo va mal, sigue yéndole al mismo equipo. Trae la camiseta puesta y los hijos van y traen la camiseta de los papás, del equipo de los papás. ¿Por qué le vas a esto? Por eso. ¿Y por qué razón? Si son de un partido, hablan bien del partido porque quieren que gane el partido y así se hacen los adeptos. Cuando una persona habla mal de la iglesia y luego el hijo tiene un problema y le dice vamos a la iglesia, el hijo ya tiene información negativa que le va a hacer tendencioso a escaparse de la iglesia y ahí es donde se cuelan mucho. Cada vez que tengas oportunidad de hablar, habla de las bendiciones de la iglesia. Si alguien dice, bueno, pero es que en la iglesia hay problemas, no lo podemos negar. No, no lo estamos negando. Pero nadie habla mal de Cristo a pesar de que había un Judas en su congregación. O ustedes dicen, no, hombre, los 12 no funcionan porque ahí está Judas y Cristo nunca resolvió ese problema, lo dejó hasta el final, se ahorcó y lo negaron y todo. No, problema siempre va a haber. Pero nosotros glorificamos el nombre de Jesús sobre todas las cosas. En la iglesia puede haber muchos problemas, pero a ti no te toca hablar de los problemas. A ti te toca hablar de las bendiciones. La palabra que se predica en esta iglesia es palabra potable que se puede tomar sin peligro, sin veneno, sin enfermedad espiritual. Y una palabra saludable que fluye de este púlpito. Y tenemos pastores con solvencia moral para predicar el evangelio. Y eso no cualquier iglesia lo pueden decir, pero ustedes lo pueden decir y pueden recomendar a sus generaciones que vengan a la iglesia porque aquí hay vida, paz, bendición en la palabra y comunión entrañable entre los hermanos. Los valores. Hay que enseñarle lo que vale para nosotros. Cuando vayas a ofrendar, ofrenda delante de tus hijos. Prepara tu ofrenda. Enséñales a ofrendar. No sufras cuando ofrendes porque Dios ama al dador. Y dicen algunos, bueno, lo que pasa es que dice la Biblia que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso se lo dice para los fariseos. Sí. Sí, si quiero presumir, mejor lo hago así en secreto. Pero para dar modelo hay que enseñar. Así que si yo quiero que mis hijos aprendan a diezmar, a ofrendar, tengo que enseñarles cómo hacerlo. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo hace algunos años para enseñar a nuestros hijos a diezmar. Nuestra niña más chiquita tendría unos 4 años más o menos. Y entonces les hablamos y les dijimos, miren hijos, la Biblia dice esto. Dice la Biblia que tenemos que ser fieles a Dios, honrar a Dios con nuestros diezmos, honrar a Dios con nuestros bienes. Y dice la Biblia que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y les queremos enseñar este principio de bendición. Entonces les explicamos, mira, el diezmo es el 10% de lo que Dios te da. ¿Está bien? Entonces si Dios te da 10 pesos, ¿le vas a dar? 1 peso. Y así les enseñamos. ¿Ya entendieron todos? Y los 3 dijeron que sí. Entonces, para ponerlos a prueba,
Les dimos un billete de 50 pesos a cada uno. Y ya ellos tenían que hacer el cálculo y diezmar. Cuando llegó el domingo, observamos los sobres donde ellos habían diezmado. Pero entonces, la niña más chiquita, antes de poner su diezmo, viene y me dice, papi, ¿y si yo diezmo, cuánto me va a dar el Señor? Le digo, mija, no debes diezmar porque el Señor te vaya a dar algo, diezmas porque ya te dio. De lo que te da es de los que diezmas. Además, mi hija no sea interesada, diezme por amor al Señor. Dice, entonces no me va a dar nada. No, sí te va a dar, mi hija, pero por eso, ¿cuánto? Yo quiero saber cuánto me va a dar el Señor. Y tenía 4 años, le digo, mi hija, pues te va a dar bendición, pero ¿cuánto? No, pues te va. Yo entonces dije, le voy a dar una lección. Y entonces le dije, mi hija, si diezmas de esos 50, el Señor te va a dar otros 50. Entonces yo dije, fácil, el domingo ella va a diezmar, el lunes le doy otros 50 y ella va a decir, gloria a Dios, sí cumplió el Señor o algo así. Yo lo planeé así. El domingo revisamos los sobres de ellos y en el de Pepito el mayor había 5 pesos. El de Marieli, la segunda, había 5 pesos. Y en el de Stephanie estaban los 50 pesos. Entonces, dice Elizabeth, toma eso, y dice Elizabeth, oye Pepe, ven, sí, esta huerca, así decimos en Monterrey, esta huerca no entendió. No entendió, dijo. Mira, dejó los 50. Hay que hablarle otra vez. Nosotros en tono de regaño, de reprensión la llamamos para decirle, mija, tú dijiste que habías entendido. Estás mal, mija, mira, de 1 van a ser, de 10 va a ser 1, entonces de 50, ¿cuántas tienen que ser? Y ahí estuvimos regañándola y todo, y luego ella se nos quedaba viendo fijamente a los dos. Y luego dice, no, papi, sí te entendí. No creas que no te entendí. Pero tú dijiste que si yo daba el diezmo, 5, el Señor me iba a dar otros 50, y yo quiero más que 50. Le dije a Elizabeth, ¿sabes qué? Esta salió más grande que nosotros, vamos a dejarla que siga así. En Navidad partimos un cochinito donde estábamos ahorrando, y lo partimos y nos distribuimos, y le tocaron como 1,600 y algo, y como $50 aparte. Y luego cuando le tocó, ella vino conmigo y dijo, ¿qué pasó, papá? ¿No que no funcionaba esto de diezmar todo? Mira la bendición que Dios me dio. Entonces, bueno, les enseñamos un valor y aseguramos la bendición. Cuando nosotros muramos, nuestros hijos no van a tener problemas económicos, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Y va a reprender por nosotros al devorador. Al devorador no lo puede reprender un apóstol, un profeta, un ángel, nadie lo puede reprender. Al devorador el único que lo puede reprender es Dios. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Y cuándo lo reprende? Cuando tú diezmas. Sueltas el diezmo y entonces el Señor reprende al devorador de manera que lo que tienes te rinde al máximo, te alcanza para satisfacer tus necesidades, para compartir con otros, para bendecir a tus hijos, para bendecir otras familias, porque Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Así que afirma los valores, afirma tus valores, sé responsable, sé íntegro, sé una persona ejemplar, vive lo que enseñas, lo que predicas y lo que crees. Y luego también tenemos nosotros otro factor que es el factor vivencial, que hablamos de la experiencia, es otro de los factores que tenemos que encargar a las próximas generaciones, delegar a las próximas generaciones. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una experiencia significativa con Dios? Levante su mano si tienen una experiencia significativa. Es decir, me refiero a una experiencia que a usted lo ha marcado, que no se le olvida. ¿Alguien ha sentido la presencia de Dios? Mire, no lo vemos, no lo vemos, pero ¿alguien ha sentido la presencia de Dios? ¿Qué se siente la presencia de Dios? Dicen algunos que sienten una paz que los invade de pies a cabeza y acaba con su turbación y sus problemas. Otros dicen que cuando sienten la presencia de Dios sienten un calor que les recorre el cuerpo así tierno, hermoso, precioso, una caricia del cielo. Otros dicen que es como una energía de electricidad en bajo voltio que va fluyendo y mientras va fluyendo te va quitando tribulaciones y te concentras en la gloria de Dios y sientes su presencia. ¿Alguien ha tenido un encuentro con Dios de ese tipo?
Yo trabajaba en una cantina en Monterrey y entré a una escuela de contadores y uno de los condiscípulos ahí me invitaba a la iglesia. Yo leía la Biblia todos los días, hasta 16 horas diarias, pero no era creyente todavía. Y sabía más que los que estaban allí. Pero me decían que necesitaba ir a la iglesia y yo tenía la convicción de que a mí Dios no me quería. Y yo les decía, no quiero ir a la iglesia porque el día que yo entre a la iglesia Dios me va a correr. Dios me va a decir, salte de aquí, tú no perteneces aquí. Porque yo venía de la cantina y yo sentía que iba a entrar en un terreno donde iba a ser extraño y Dios me iba a rechazar. Entonces me insistían hasta que una vez me dijo uno, mira, te voy a hacer un reto. Ve a la iglesia una vez y después de esta vez yo me comprometo a nunca volverte a invitar. Y le dije yo, ok, trato hecho. La chocamos y el domingo siguiente yo estaba en la iglesia. Llegué más temprano que todos ellos y un diácono me pasó a la segunda banca, pegado a la pared. Yo estaba allí y para cuando acordé ya estaba lleno y empezaron a dirigir el culto, las alabanzas. Y se empezó a sentir algo muy raro allí en ese lugar, que nunca yo había sentido. Empecé a sentir una energía que me entraba desde la cabeza y bajaba hasta los pies y luego subía otra vez y luego bajaba y me empezaba a dominar en todas las áreas de mi vida y yo me recargaba en la pared y luego decían siéntense y yo no me podía sentar por esa energía tan fuerte, tan poderosa, y cuando me senté ya era tiempo de pararse y otra vez batallar y lo estuve sintiendo todo el culto. Luego vino un predicador de uno de los ranchos de Nuevo León que no sabe discursar tanto, que para decir fue dice jue, para decir Felipe dice Gelipe, y empezó a predicar y mientras predicaba me estaba hablando a mí directamente y yo en mi mente le contestaba y luego él me contestaba en la predicación y yo en mi mente le volvía a contestar y nos agarramos él y yo hasta que quedé agotado completamente y cuando hice el llamado no pasé. Cuando salí me dice mi compañero Fernando, gracias por venir, ya no te vuelvo a invitar, voy a cumplir, pero te agradezco que hayas venido. Le dije, oye Fernando, esto que se siente así, como una energía así, muy poderosa, se siente raro, pero muy, muy rico, muy sabroso, muy delicioso. ¿Qué es eso? Me dijo, ¿lo sentiste? Le dije, sí. Dijo, es la presencia de Dios. Y le dije, ¿y esto se siente en cada culto? Dijo, sí. Le dije, ya no me vas a sacar de aquí, hermano. Aquí me vas a tener siempre. ¿Ha sentido la presencia de Dios usted? ¿Dios le ha hecho algún milagro? ¿Alguna vez que usted no tenía provisión y oró y Dios envió a sus cuervos, a sus ángeles, a las viudas pobres, al ángel a que le prepare una torta en su casa y le dé para comer y sustente a sus hijos? No ha tenido para pagar un recibo, un bill, como dicen acá, y de repente Dios provee para todas las necesidades. Hay gente que tenía deudas y Dios le ha ayudado a salir de esas deudas. Hay gente que estaba oprimido por la enfermedad y un toque del Espíritu Santo lo levantó de ese lecho de enfermedad y ahora camina sano para la gloria de Dios. Bueno, eso le asegura a usted la fe, pero el concepto transgeneracional es, ahora yo quiero que mis hijos tengan una experiencia con Dios. Y quiero que mis nietos, como Loida, tengan una experiencia con Dios. Y quiero que mis discípulos tengan una experiencia con Dios, como Pablo con Timoteo. Es decir, hay que llevar la experiencia con Dios a la casa, a la familia, que nos invada la presencia de Dios. 17 años tenía yo cuando estuve con esa experiencia y de ese tiempo le entregué mi vida al Señor. Ya tengo 27 años de servir a Jesucristo sin desmayar por la gracia de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo. En mi casa se oponían al Evangelio y se oponían al ministerio. Siempre guardé el testimonio y nunca quise dar vergüenza. Siempre me guardé los problemas y siempre que llegaba a mi casa nunca hablaba mal del Evangelio ni de lo que me pasaba. Prefería andar descalzo, sin zapatos, sin dinero, sin nada
y caminar con Dios. Prefería caminar largas distancias. Había 2 buses que tomábamos para llegar a la iglesia. Prefería irme a pie a la iglesia y prefería venirme de pie, llegar a las 2 de la mañana a la casa, pero nunca decir que me falta algo, porque siempre quisimos honrar el evangelio de Jesucristo. Somos 9 hermanos y mis 2 padres. Ahora mis 2 padres y los 9 hermanos servimos a Cristo con todo el corazón en mi familia. Yo quise que lo que me pasó a mí le pase a mi familia. Mi hermano, el último que se convirtió, le decimos Peter. Él andaba con pandillas y estaba en drogas. Mis papás se rindieron con él y cuando nosotros llegábamos a mi casa me daba mucha vergüenza porque llevaba a mi familia, mis amigos, los ministros, a mi esposa, y siempre mi casa olía a marihuana. Estaba el aroma de la marihuana en todos los espacios. Y mi hermano Peter aislado siempre. Y nos daba mucha tristeza y orábamos por él. Pero llega el momento en que tienes que decidir si te va a ganar el enemigo o tú vas a luchar en el nombre del Señor. Y nosotros nunca dejamos de luchar. Un día entró un comando armado a la casa. La violencia en México, ustedes saben cómo está. Entró el comando armado, halló a mi hermano allí, lo tomó, lo tiraron al piso y le pusieron la metralleta en la nuca. Entraron al cuarto de mi madre que estaba sola, ellos 2 estaban solos allí, y encañonaron a mi mamá también. Y entonces empezaron a buscar en la casa y todo, y luego buscaron la línea telefónica. Y empezaron a buscar, le dijeron, llama a esta persona. ¿Quién es? Dijo, es mi hermano Pepe. Llámalo, que venga ahorita mismo aquí. Dijo, es que él es pastor en otra iglesia en Coahuila, muy lejos de aquí. Y entonces le dijo la persona del crimen organizado, le dijo, mira, tu hermano es pastor, sí, y entonces tú, ¿por qué andas así? Dijo, mira, te vas a salvar, porque tu hermano es pastor, te vamos a perdonar la vida, y se fueron. Y entonces... En mi casa siempre hablamos bien de nuestro pastor. Y mi mamá le dijo, ¿quieres que venga el pastor a orar por ti? Y mi hermano dijo, sí. Llegó el pastor, oró por él y le dijo, ¿quieres que venga a darte doctrina aquí a tu casa? Y dijo mi hermano, sí. Este año pasado, mi hermano graduó del Instituto Bíblico y ahora es un predicador del Evangelio de Jesucristo. Si la presencia de Dios llega a nuestra familia, ya deja de orar que Dios te toque a ti nada más. Empieza a orar que Dios toque a tus hijos, a tu esposa. Que Dios toque a tus padres, que Dios impacte la vida de tus nietos. Ya deja de ser egocéntrico, ya deja de pedir para ti. Empieza a ver hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Empieza a querer impactar con la vivencia, que tus hijos sientan la presencia de Dios. Cuando vengas al altar, si está aquí tu familia, tus hijos, tráetelos al altar. A ellos Dios los puede tocar y llenar con el Espíritu Santo. Nuestra teología dice que Dios es omnipresente, está en todas partes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la Biblia nos enseña que ese Dios omnipresente concentra su gloria y su presencia a veces en un lugar para impactar una comunidad. A veces la omnipresencia de Dios, bueno, está en todas partes, pero a veces sentimos la gloria y la presencia de Dios de una forma más real, más palpable, aquí en la iglesia, en la congregación. Cuando el altar se abra, tú corre al altar y dedícate a humillarte en la presencia de Dios y dile, Dios, quiero que llenes a toda mi familia. Y empieza a dedicarme menos tiempo a orar por tus necesidades y a orar por las necesidades espirituales de tu familia, porque tú tienes que ser una persona de impacto en tu casa y en tu familia, y tienes que ser no la única generación, sino la generación que impacte otras generaciones para la gloria de Dios. Cuando nos muramos nosotros, tiene que haber alguien en nuestras casas que proclame la gloria de Dios. Cuando ya no estés tú, tiene que haber alguien que en tu casa dé testimonio a tu familia. Hay que orar por el siguiente, hay que orar por el siguiente en nuestra casa, la siguiente generación. Esa es educación transgeneracional. Pero la educación transgeneracional requiere un perfil nuestro de los educadores. En primer lugar, tenemos que ser personas que manifiesten virtudes espirituales. Esto encarga a hombres fieles. Virtudes espirituales. Vas a ganar a la gente con la palabra, pero cuando no es la palabra suficiente,
Por la conducta vas a ganar a la gente. Es el principio de Primera de Pedro, cuando le dice a la esposa, los que no pueden ganar a su esposo por la palabra, lo van a ganar por la conducta de sus esposas. Tu familia te oye, pero te ve. Y es más poderoso el ejemplo y arrastra más que las palabras. Y si tú eres una persona fiel, Dios va a honrar y premiar tu fidelidad y tu familia va a conocer a Jesucristo. Así que por nada te apartes del camino de Dios, por nada te alejes de la iglesia, sigue fiel, a pesar de los problemas, las luchas, las pruebas, tú camina firme y mantente fiel y ven a la iglesia y no te apartes ni a diestra ni a siniestra y no te eches para atrás, vamos adelante en el nombre del Señor porque Dios nos va a bendecir. Pero aparte, hay que tener habilidades especiales que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y cómo me convierto en idóneo para enseñar la educación transgeneracional del Evangelio? Oyendo la palabra. Ponle mucha atención a cómo habla el pastor, la pastora cuando predican. Porque tú le pones atención a la palabra y dice la Biblia, bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda la palabra. Así que de por sí ya eres bendecido cuando oyes la palabra. Pero también dice que la fe viene por el oír y el oír. Así que expones el oído y tu fe crece. Y cuando compartes, compartes con más fe, con más habilidad. Hay que estudiar la Biblia, estudiar la palabra, para que cuando hablemos nosotros tengamos el arsenal bíblico para disparar Biblia y asesinar a todos los enemigos de la palabra de nuestra casa, el ateísmo, el liberalismo, todo lo que va contra Dios, nosotros podemos luchar contra ellos con el poder de la palabra de Dios. Hay que ser idóneos para enseñar también a otros. Y finalmente, hay algunos símiles con los que Pablo nos ilustra la disciplina de los educadores transgeneracionales. Pablo nos habla primero que hay que luchar como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la palabra sufrir ahí quiere decir aguantar lo que venga. No te quejes mucho en tu casa de las cosas de Dios. Cuídate de lo que dices. A veces dice la gente, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y tus hijos te están oyendo. Y en la mente de ellos dice, Dios le está fallando a papá. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está lo que el Señor hace aquí y allá? Y en la mente de la juventud que viene dice, hay crisis en esto de las cosas de Dios. ¿Sabes que el soldado lo pueden mandar a donde sea? Lo capacitan para enfrentar el frío, soportar el calor, para ir a donde tengan que ir, enfrentar los enemigos que tengan que enfrentar, y el soldado debe estar dispuesto a rendirse, su vida allí en el campo de batalla, rendírsela a Dios, pero jamás rendirse ante el enemigo. Cuando te venga la prueba que ya no la aguantes, cuando te venga una crisis que digas que estás a punto de reventar, busca un lugar en privado, súbete en el carro, vente a la iglesia, busca un altar en tu casa, vete en privado. Y ahí dile a Dios todo lo que sientes, descarga sobre Dios todas tus ansiedades, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Pero delante de tus hijos no desmayes, sé un buen soldado de Jesucristo y combate con honor en la fe en la que estás parado. ¿Por qué tenemos problemas de este tipo, mamá, si somos creyentes y creemos en Dios? No sé, hijo, no sé por qué tenemos problemas. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos va a sacar adelante, hijo, primeramente el Señor. Y esto que nos falta, las necesidades que tenemos, no sé cómo esté esto, hijo. Pero mi Dios suplirá todas las riquezas, con todo lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta? No sé, yo no sé. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos va a ayudar para que este problema salga bien para nosotros y nos ayude para bien. Y al final, a través de los problemas, tu familia va a ir siendo salva y tu familia va a ir conociendo el poder de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, la gracia de Dios. Y cada problema, en vez de golpearte y lastimarte, te va a fortalecer y vigorizar tu fe y hacerte un mejor soldado de Jesucristo. Pero hay que aguantar firme en el nombre del Señor. La otra es la figura del atleta. Nadie es premiado como atleta si no lucha legítimamente. El soldado tiene que aguantar.
El atleta tiene que tener la disciplina y la legitimidad. No hay que buscar atajos. No hay atajos para el éxito en la vida cristiana ni para el ministerio. Es la disciplina, es el factor disciplina. Es el factor disciplina cuando oramos. Es el factor disciplina para leer la Biblia. Es el factor disciplina para asistir a la iglesia, para diezmar, para ofrendar. Es la disciplina, la legitimidad. Es la disciplina de conocer la palabra, los principios de Dios y aplicarnos a nuestra vida. Es la disciplina de rendirnos a Dios y rendirnos al Espíritu Santo y proclamar el señorío de Cristo cueste lo que cueste. Es caminar hasta el fin. Nadie es coronado si no lucha legítimamente y si no llega hacia el fin. La idea es que comenzamos una carrera, algunos vamos a la mitad, otros ya van llegando, pero lo más importante es que si ya comenzamos, terminemos. Hay que llegar a la meta en el nombre del Señor. No te rindas, no desmayes, llega a la meta, no sabes cuánto te falta. Esa prueba que tienes que te está agobiando, no sabes cuánto te falta para llegar a la meta, pero llega, disciplínate. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Lucho legítimamente en el nombre del Señor. Y finalmente, es el agricultor esforzado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quieres que Dios te bendiga grandemente? Trabaja. ¿Quieres que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia? Trabaja. ¿Quieres que tu familia sirva al Señor? Sirve al Señor hoy en este tiempo, porque todo lo que hoy tú siembras, mañana te va a rendir frutos de excelencia y de gloria para la gloria de Dios, pero la transgeneración a toda tu familia. ¿Cuántos quieren que su familia se salve? Sinceramente. ¿Quiere ponerse de pie? No sé si nos permitan llamar al altar. ¿Se puede? ¿Qué le parece si dice con hechos viniendo al altar que usted quiere que su familia se salve? No va a venir a orar por usted. Va a venir a orar por sus generaciones. Empiece a ver a los hijos convertidos al Evangelio. Empiece a ver a sus nietos convertidos al Evangelio. A sus hermanos. No importa dónde anden, en pandillas, en drogas, en adicciones, en vicios. No importa si los ha convencido el ateísmo. No importa si los ha convencido alguna doctrina diferente. Sabe que no hay nada que resista el poder de la presencia de Dios cuando llega a invadir nuestra casa. ¿Qué le parece si se rinde al Señor y levanta sus manos y ahora mismo levanta un clamor de oración por su familia? Yo voy a orar que Dios los bendiga ricamente. Mi familia está en la casa de Dios ahora. Ahora mismo están en el templo allá en Nuevo León, adorando al Señor. Mi papá, mi mamá, mis 8 hermanos y 4 hermanos. Ya estamos en el ministerio y predicamos la palabra de Dios y somos pastores. Dios lo ha hecho en mi casa, lo va a hacer en la tuya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a tus generaciones, Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tus padres, Dios bendiga a tus hijos, tus nietos, Dios los bendiga ricamente. Que en tu casa venga un impacto de la presencia de Dios, un impacto de la gloria de Dios, que en tu casa invade el Espíritu Santo y empiece a obrar transformación, fe en la palabra, que te dé una alabanza permanente, sincera, efusiva, impactante. Isama, Hai, Si, Alá. Que la hashim bandara abala kia masanda rama la yabara bajatara y masaya la marra bayi kandarama la basandara. Que en tu hogar venga la bendición de la presencia de Dios, irresistible su poder, sus maravillas. Oh, inquebrantable tu fe ante las crisis y las tribulaciones. Vas a dar ejemplo de lo que es Cristo para ti, de tus valores, de tu doctrina. Vas a darle la gloria a Dios. Y rababa candarrama yaba la baba candarrama lava lava la handala. Vas a darle la gloria a Dios en tu casa. Vas a darle la gloria a Dios en tu iglesia. Vas a darle la gloria a Dios. Y Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando tú lo alabes, la presencia de Dios va a descender. Aleluya. Vas a orar en las habitaciones de tus hijos, de tus hermanos.
Vas a orar allí, vas a interceder, que venga un impacto de Dios sobre ellos. Amasa y Kanda. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Yo lo creo, que Dios va a bendecir tu familia, va a salvar tu casa. Tu familia que está en otros países, allá donde están, Dios la va a bendecir. Te van a llegar noticias de que tu familia se está convirtiendo. Porque la palabra de Dios es fiel, es poderosa. Y porque Dios te ama y te salvó para bendecir a tu casa y a tu familia. Porque Dios tiene planes para los tuyos. Gloria a Dios. Alábale, 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 alábale. La gloria de Dios. Ora por tu familia por nombre. Ora por tu familia por nombre. Ishama Ramba Andarra Mayala Baraba Bacanda Ramasaya. Ahora tus oraciones están siendo recogidas por Dios y van a ser contestadas. Gloria a Dios. Rogamos por la familia, rogamos por los hijos, rogamos por las parejas, rogamos por las generaciones que se levantarán de nuestros lomos. Rogamos por la paz en nuestra alma. Te alabamos, omnipotente, y damos gloria y honra a ti. Urrabasha Kamansoa, Aramansa y Kibasoa, Arrabasha Kabaso Komansa y Kibasoa, Urrabasha Kabasoro Kiba, Aramansa y Kibasha Kabasoa, Urramansoro Kibasoa. Declaro salud sobre los cuerpos enfermos, declaro prosperidad sobre aquellas vidas en necesidad. Declaro un milagro sobre Mariluz en esta hora. Te pido salud sobre nuestro amigo Andy Torres. Padre, clamo por nuestro vecino Stanley. Te pido por la salud de mi querida madre. Te ruego por cada hermano y cada hermana en este lugar. Te pido por los hijos que no te sirven, por los sobrinos que están distanciados. Te pido por los pródigos que viven en la provincia lejana y distante, que los traigas de nuevo a casa, que vengan con las sandalias raídas para hacerle un gran banquete y una grande fiesta. Gracias te damos, oh Dios. Declara siempre sobre tu familia el milagro. Mañana comienza hoy. Mañana comienza hoy. Y celebra ese mañana. Dale la mano 2, 3 personas y dile: yo declaro victoria sobre mi familia. Arramansa Kibasoa. Qué rico, qué sabroso es sentarnos a la mesa del amado a saborear su palabra. Gloria sea a Él. Qué bueno es como el Espíritu ha usado a Pepe, ha fluido la palabra. Gracias damos a Dios poderoso. Gracias. Vamos a prepararnos, hermanos y hermanas. Vamos a prepararnos para colectar una ofrenda, honrar al siervo de Dios, a su señora esposa que han viajado desde tierras lejanas. Han llegado desde México, desde Coahuila hasta aquí. Siempre Agustín, que está aquí, sabe el buen trato que siempre nos dan en todo México. ¿Cierto o no, Agustín? No hay país del mundo donde me den mejor trato a mí que en México. México es México. Más que en mi tierra es Puerto Rico. Yo llego a México y México es México. Y así son muy buenos predicadores. Cuando vamos allá sabemos que es por la
Gracias de Dios que Dios nos permite ministrar, porque si en un lugar yo he visto buenos predicadores se llama México. Es entre los pentecostales para mí, todos estos distritos, yo he predicado en casi todos los distritos de acá, aún de Estados Unidos hispanos. Y donde más retos, ahora me toca predicar en la conferencia del concilio multicultural en el mes de junio. La hermana Sara que está por allá en el Orlando Resort o el hotel, que eso es, pero decir México es decir México, y tener un amigo y amistades como tenemos en México, damos gracias a Dios por la vida de ellos que aman la palabra, y eso es lo que queremos, gente que ame la palabra. En El Salvador hay gente que ama la palabra, y así he visto en los países más que he estado. Vamos a estar puestos de pies, queridos hermanos, y vamos a bendecir como nosotros sabemos bendecir a quien es portador de la palabra. Así que les invito a todos, invito a los cantores, cantoras, pasen por aquí, vamos a bendecir este ministerio. Dios nos ha bendecido con la palabra y bendeciremos este ministerio. Hallelujah. Uno. Praise the Lord. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor,